Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de Despacho 505? Les saluda Uriel Velázquez. Hoy estoy con Tania Amador. Ella es CEO y fundadora de Corner of Love, una organización de Estados Unidos que ha atendido a decenas de exiliados nicaragüenses y que ha trabajado también en Nicaragua para mejorar la atención de salud a los ciudadanos. Hoy vamos a estar hablando con ella sobre el coronavirus, el impacto que podría tener en Nicaragua y vamos a analizar también las medidas que ha anunciado hasta ahora el gobierno de Nicaragua. Bienvenida, Tania. Gracias, Uriel. Muchas gracias. Quisiera, antes de entrar en materia para analizar las medidas que ha anunciado hasta ahora el gobierno, ¿cuál es la importancia de tomarse en serio el coronavirus y la amenaza que representa? Ya hoy la OMS ha elevado, digamos, el llamado a la comunidad internacional y ha dicho que ha recomendado que los países deberían declarar la cuarentena y es algo que en Nicaragua todavía no lo estamos viendo. Sí, bueno, sí, es de máxima importancia que ellos acatan a todas esas sugerencias de las diferentes organizaciones en el mundo, porque coronavirus se podría realmente crecer pierna, decimos en inglés, y correr por todos lados en el país. Y en un país algo no tan desarrollado, Nicaragua, como quizás algunos otros, realmente podría ser una epidemia mucho más fatal para la población. Sí, hasta ahora, digamos, ¿cómo valoran ustedes las medidas que ha emprendido el gobierno de Nicaragua, que ha dicho tajantemente de que en el país no va a haber cuarentena para los casos sospechosos ni a los casos positivos y hasta el día de hoy tampoco hay restricciones migratorias de ningún tipo? El país sigue abierto. Hoy el gobierno anunció también que van a adelantar el pago de salario del mes de abril para que los trabajadores del Estado, por ejemplo, que son más de 140,000 en Nicaragua, ya comiencen sus vacaciones de verano y comiencen a moverse, a desplazarse por las playas de Nicaragua. Es tan absurdo, totalmente chocante, ¿verdad? Hasta que nuestros médicos que han hecho voluntariado en Nicaragua con nosotros durante más de 2 décadas, llamen totalmente absurdo lo que está haciendo el gobierno, mientras que en todos los países, la gran mayoría global, ¿verdad? Están tomando medidas de no reunir a más de 10 personas, de identificar personas de alto riesgo, y tomar todo tipo de precauciones. El gobierno de Nicaragua no toma ninguna medida, invita a los visitantes internacionales y sigue diciendo de que no hay casos cuando no hay manera de saber realmente con tantos extranjeros que están entrando al país y sin control ninguno. Es algo muy chocante, súper preocupante, y en veces, bueno, no, deja un espacio que imaginar qué están haciendo, qué están haciendo. Es algo tan sorprendente, ¿verdad? Cómo están manejando este caso. ¿Qué impacto puede tener entre la gente que está ya preocupándose por esta pandemia el hecho de que las autoridades de salud brinden muy poca información al respecto? Todos los días hay una conferencia de prensa de parte de la ministra de Salud donde dice que eh, todavía en Nicaragua no tenemos casos de coronavirus, pero tampoco informa sobre si hay casos sospechosos o no, cuántos han realizado, cuáles han sido las medidas que han tomado con estos casos sospechosos, si es que se han dado. ¿Qué impacto genera esto en la gente, la falta de información? Bueno, prácticamente forma una sociedad que va a llegar a un momento en que totalmente ignoran lo que dicen sus propios ministerios, en este caso el Ministerio de Salud. Los ciudadanos, yo pienso que son suficientemente inteligentes para saber de que otros países están haciendo un gran llamado pues al cuidado y mientras que su gobierno hace algo totalmente opuesto. Eh, Se corre el riesgo de quedar totalmente irrelevante delante de su propia sociedad al punto de que las personas toman sus propias medidas o no querramos que pase, pero se puede dar muchas noticias falsas, etcétera, y pueden seguir diferentes notificaciones que tal vez no son lo mejor para ellos. Entonces yo pienso que en ese momento el gobierno está al borde de quedar totalmente irrelevante, sin credibilidad, visto como algo que más bien hay que ignorar.
por ejemplo, que el gobierno ha anunciado que el SINAPRED, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, ya se ha sumado a las labores de prevención. Vemos que ya han iniciado giras en colegios públicos, pero, por ejemplo, en colegios de zonas recónditas, de zonas rurales del país, donde andan incluso enseñando a lavarse las manos, ni siquiera hay sistemas de agua potable en las escuelas. Exacto. Bueno, to todo tipo de instrucción sobre prevención obviamente es bueno, ¿verdad? Pero lo que es sorprendente es que todavía las escuelas están en clase, que no han cerrado públicamente las instalaciones educativas y sobre todo pues que los visitantes internacionales siguen llegando al país. También he visto sobre una brigada cubana posiblemente que esperan en el país y realmente vuelvo a repetir de que yo creo que muchos nicaragüenses ya no confían en absoluto en lo que dicen en el Ministerio de Salud y hay que tomar su propia medida y escuchar las sugerencias de las diferentes organizaciones en el mundo, las sugerencias que ellos están dando, porque el gobierno de Nicaragua no está haciendo su trabajo y las personas no confían en las diferentes comunicados que dan. Por ejemplo, ampliar planes de verano y cosas así es totalmente al opuesto de lo que están diciendo los demás países en el mundo. Es como que si el presidente se está burlando de la situación global. Porque es importante que en Nicaragua se adopte lo más pronto posible medidas, por ejemplo, como la suspensión de clases, la restricción de las movilizaciones, por ejemplo, hay quienes han recomendado también enviar a los trabajadores públicos que no son estrictamente necesarios a sus casas y adoptar medidas como las que han adoptado El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, de cerrar su frontera. ¿Por qué estas medidas tan extremas son importantes a estas alturas de la pandemia? Porque la historia nos dice de que países un poquito más pequeños como Nicaragua, quizás a la par de Canadá, Australia, Estados Unidos, etcétera, usualmente quedan con graves problemas después de epidemias como esto. Mientras que en países un poquito más desarrollados logran controlar el virus y hay esperanza de una vacuna en algún tiempo. Muchas veces en países más pequeños donde hay un poquito menos de organización, batallan mucho para controlarlo y puede llegar a afectar un muy alto nivel de la población sin querer. Por ejemplo, hasta este momento hay empresas privadas, negocios locales de Managua que a falta de orientación directa de las autoridades de gobierno han decidido por su cuenta cerrar los negocios, cerrar algunas discotecas, cerrar gimnasios. Hay algunos colegios privados que han recomendado ya las clases online y enviar a los estudiantes a sus casas. Estas medidas desde el punto de vista de prevención son buenas, pero ¿qué, qué consecuencias podría generar el hecho de que cada quien ande tomando medidas por su lado y no, digamos, haya una orientación central para que todos hagan lo mismo al mismo tiempo? Sí, exacto, es exactamente como lo que has mencionado. Y puede haber diferentes afectaciones en diferentes regiones del país. Por ejemplo, tal vez en un lugar como Managua, donde hay más empresarios o personas que toman acciones propias, quizás se puede controlar mejor, pero en otros lados donde no, las personas no toman acciones, puede ser totalmente diferente lo que pasa con el virus en esos lados. A falta de un mensaje legítimo de alta credibilidad del ministerio, de un lugar central en Nicaragua, tiende a desarrollar un caos y es lo que no queremos para Nicaragua, un caos, ¿verdad? Especialmente después de la crisis que han estado viviendo los últimos 2 años. Es muy peligroso cuando todo el mundo anda por su cuenta haciendo lo que piensan que es mejor porque no hay una voz que realmente puede dar las sugerencias necesarias. En Nicaragua, desde a raíz de abril de 2018 y la crisis sociopolítica desatada por la represión orteguista, digamos, muchos opositores y voces disidentes siguen siendo reprimidas por el gobierno. Incluso en su momento, las autoridades sanitarias negaron la atención médica a las personas heridas que estuvieron en las protestas. Sí. ¿Usted cree que estas acciones que se han venido adoptando en el Ministerio de Salud
y en el sistema de salud, tanto público como algunas clínicas privadas que controla el régimen, ¿usted cree que estas acciones represivas y de no atención a los opositores podría generar algún tipo de efecto al momento de que una de estas personas, por ejemplo, tenga síntomas de coronavirus y no quiera, por ejemplo, ir a las unidades de salud porque desconfía de las autoridades sanitarias? Sí. Uriel, eso es una de las razones por qué yo he optado por organizar a nuestros doctores que son de Estados Unidos, Canadá, Bermuda, Japón, etcétera, en una voz colectiva delante de la comunidad internacional para levantar estas preocupaciones, porque sabemos perfectamente lo que ha pasado en los últimos 24 meses y vemos con mucha preocupación la situación en Nicaragua porque se podría dar una situación bastante parejo donde personas que no están a favor del gobierno llegan a los centros y quizás niegan atención hacia ellos o simplemente no van porque creen que algo peor les podría pasar. Eso es la gran preocupación de nosotros, es actualmente lo que nos ha motivado a organizarnos un poco y para que cada doctor de Corner of Love tenga en su mano ese documento con que pueden trabajar como un su propio gobierno y seguir denunciando lo que está haciendo el gobierno de Ortega. Ahora, como Corner of Love, ustedes se van a mantener hasta este momento, digamos, en su labor de denuncia o, por ejemplo, piensan solicitar a las autoridades tal vez el envío de una misión de médicos a Nicaragua. Bueno, por el momento estamos totalmente comprometidos con los refugiados en el país de Costa Rica. También damos asistencia en otros países a nicaragüenses que están exiliados en otras naciones centroamericanas. Entonces, no pienso que en este momento iríamos a Nicaragua, más que todo porque desafortunadamente vemos la gran politización de cada vez que hay algo relacionado a la salud, ¿verdad? Creo que todo el mundo tiene que mantenerse muy alerto, con los ojos muy abiertos, porque creo que hasta estas reuniones, las marchas, estas diferentes invitaciones del gobierno, estoy de la opinión de que sí están como politizando este tema de coronavirus y bueno, y de la peor forma. Entonces, seguiremos aquí con los refugiados en Costa Rica, pero estamos muy cerca a la frontera para que si en algún momento realmente la crisis se desarrolla, Dios quiera que no, quizás se pueden dar algunos suministros fácilmente a personas que pasen hacia Costa Rica y luego lo tienen en su poder. Estamos aquí cerca a la frontera, donde hoy día están cerrando, ¿verdad? El gobierno de Costa Rica tomando medidas un poquito más estrictas para cerrar la frontera y también eso es otro factor pues por lo que levantamos esta voz colectiva en preocupación por Nicaragua, porque no queremos que el país quede más aislado y con menos ayuda. Ahora, ustedes conocen un poco cómo funciona el sistema de salud de Nicaragua. Los pocos Sí. hospitales que hay, la mayoría no cuentan con recursos, digamos, o tecnológicos o de última tecnología, por ejemplo. Hay muy pocas unidades o camas en las unidades de cuidados intensivos que, según la misma Organización de la Salud, Organización Mundial de la Salud, el 14% de los pacientes que llegan a adquirir el coronavirus van a necesitar atención, atención hospitalaria, digamos, eh, especializada como las unidades de cuidados intensivos. ¿Ustedes creen que el sistema de salud de Nicaragua está preparado para enfrentar una epidemia de esta categoría? Absolutamente que no, no, absolutamente no. Yo estoy involucrada con Nicaragua desde el año 1992. Conozco muy bien a todos los departamentos de Nicaragua. Anteriormente llevaba hasta 30 grupos de brigadas médicas y dentales a Nicaragua al año. Conozco muy bien los diferentes CILAI, centros de salud, etcétera, y creo que no están preparados, pero sobre todo porque se requiere de muchos equipos o suministro para problemas respiratorios, ¿verdad? Y creo que esos, no, Nicaragua no cuenta con muchísimo de eso, tendrían que recibir mucho más maquinaria, además de más camas, etcétera, pero sobre todo pues la organización.
entre un pueblo y otro, entre una región y otro departamento, etcétera, no siento de que Nicaragua está preparado para este virus. Tania, ¿qué puede hacer la gente desde sus casas, desde su vida cotidiana para evitar la propagación o infectarse de coronavirus, teniendo en cuenta que digamos que el gobierno, el régimen de Daniel Ortega está siendo absolutamente negligente en esta crisis? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, con nuestros niños, con nuestros ancianos? ¿Qué recomiendan ustedes? Es muy simple practicar autocuarentena, tratar de mantenerse en casa mucho más de lo normal. Entendemos de que tal vez no es posible para todos, pero se puede reducir su actividad en la calle quizás hasta 75%, hasta el 90%, dependiendo cómo es su empleo, ¿verdad? Entonces, simplemente quedando en casa. Número 2, identificando a las personas de alto riesgo para que ellos quizás ocupan un cuarto separado en una casa, porque pueden ser más propensos a realmente a contagiarse, entonces mantenerle con un poquito más de espacio, como decimos en inglés, social distancing, a unos 2 metros, y llevándole su comida, etcétera. También manteniendo en casa suficiente agua, suficiente comida, guantes si es posible, alcohol, etcétera. Y simplemente no reunirse en grupos grandes. Primeramente se hablaba de grupos de más de 50 personas, pero rápidamente lo bajaron a grupos de 10 personas. Así es que realmente sí hay que ignorar lo que está diciendo el gobierno, porque eso de estar desfilando, celebrando, reuniéndose, es sumamente peligroso en estos tiempos. Finalmente, ustedes como Corner of Love, ¿cuál es el llamado que hacen a las autoridades de Nicaragua, digamos, desde la presidencia hasta las autoridades sanitarias, para atender de una forma más eficiente esta crisis del coronavirus en Nicaragua? Que según el MINSA, hasta el día de hoy no hay casos, pero eso no quiere decir que el virus no esté en el país, porque el periodo de incubación sabemos que va de 7 a 14 días. Bueno, en primer lugar, aclaro de que yo no creo que no hay casos en Nicaragua. Eso es algo que yo absolutamente no creo en esa información. Creo que es falsa. Número 2, le ¿Qué diría al cree gobierno que hay casos en Nicaragua? ¿A qué lo atribuye? a que las fronteras todavía están abiertas y siguen recibiendo a extranjeros de todas formas, vuelos por tierra, por aire, etcétera. Nicaragua no ha cerrado sus fronteras y hasta hay personas asiáticos también que han arribado al país y no creo que están ocupando un kit de examen para cada uno para determinar de que si tienen el virus o no. Entonces creo que no hay manera de dar esa declaración de que no hay casos de coronavirus en Nicaragua. Para mí eso es una declaración falsa. Es más Número 2, creíble, digamos, más creíble, digamos, en gobiernos como los de El Salvador, que han dictado cuarentenas, han dictado estados de excepción, han cerrado sus fronteras y, digamos, todavía no tienen casos. En estos casos, en este caso particular de El Salvador, digamos, esa versión de que no hay casos todavía puede ser un poco más creíble en comparación con Nicaragua. claro que sí, porque diferentes gobiernos practican niveles de transparencia más alta que la de Nicaragua. Desafortunadamente sabemos de que, especialmente en estos últimos 2 años, se maneja mucha información falsa desde la presidencia, entonces, y es lo que está en sus redes, está en sus canales, etcétera. Entonces, es bien difícil confiar en esa declaración a comparación de otros países donde hay mucha más transparencia, ¿verdad? Y yo haría un llamado al gobierno a que realmente acatan a las sugerencias de las organizaciones de salud en el mundo, que vean el ejemplo de Costa Rica y otras naciones y que entiendan la vulnerabilidad de los nicaragüenses, porque muchas veces, bueno, creo que es bueno ser positivo, ¿verdad? Y hablar muy bien de su país, eso no tiene nada malo, pero pasarse a decir de que no hay virus, que no es necesario para nosotros, como que si Nicaragua es la excepción, es algo muy ignorante tomar esa ruta, ¿verdad? Bueno, gracias Tania Amador, CEO de Corner of Love, una
organización de Estados Unidos que ha trabajado en Nicaragua desde hace ya varios años. A ustedes, nuestros seguidores de Despacho 505, les recuerdo que en nuestro sitio web tenemos habilitado una sección especial donde encontrarán todas las noticias sobre el coronavirus, tanto en Nicaragua, Centroamérica y el mundo. Visite nuestro sitio web www.despacho505.com. Gracias, Tania. Hasta la próxima. Adiós.